Sentir que no puedes despertarte de una pesadilla terrorífica. Por más que lo intentas con todas tus fuerzas, es realmente desesperante. ¡No puede ser! Pero sí es, yo lo sé muy bien porque me ha pasado más veces de las que puedo soportar. Así que prepárate para lo que se viene. Y si ahora vemos que este lobo de ojos azules está con cara de pánico, es debido a que Pedro se pasó toda la noche soñando con los días bonitos que vivió con Juanito. Por eso al despertarse sintió que su corazón estaba a punto de salírsele del pecho. Por eso en la oscura soledad de su habitación deseaba recuperar a Juanito una vez más. Si éramos tan felices, ¿por qué me abandonaste, Juanito? Ni siquiera dentro de mis sueños puedo lograr que te quedes conmigo. Me dejaste a pesar de todo lo que hice por ti. Y lo siguiente que nos muestran es a Johnny, que aunque se muerde la lengua para no decir nada, su cara lo traiciona, porque se nota que está molesto con Pedro por seguir enganchado a alguien que no le importó abandonarlo sin ninguna explicación. Pero es su jefe, así que allí está, entregándole a Pedro toda la información que le pidió investigar, y entre otras cosas relacionadas a Castiel, las cuales veremos más adelante. Porque primero le cuenta todo sobre el Ojitos de Gato y el detective, que el celoso de Pedro cree que estos dos se detonan a su Juanito juntos. Vaya mentiroso que resultaste ser. Conmigo fingiste inocencia, pero ahora me entero que te estás comiendo 2 bananas enteras al mismo tiempo. Y que Juanito se pasa el día entero trabajando en diferentes lugares sin descanso, por lo que debería de tener un montón de plata. Pero le dice que a pesar de eso el pobrecito vive en un cuartito compartido en el sótano de un edificio porque todo el dinero que gana se lo sigue entregando al prestamista que todavía le sigue cobrando la deuda que supuestamente le dejó su padre antes de irse al cielo. Esto pone muy furioso a Pedro, que allí sentado aprieta su puño con fuerza para disimular lo que siente, y se despide de Johnny felicitándolo por su buen trabajo mientras le dice que siga con el plan y que él se encargará de recuperar lo que le quitaron. Tú averigua todo, que yo recuperaré lo que me robó. Al otro lado de la ciudad nos encontramos con Juanito, que se está lamentando del frío y de no tener tiempo para lavar su ropa. Realmente desearía tener un abrigo grueso en este invierno frío, porque me estoy congelando. Pero no me alcanzó para comprarlo, a pesar de que trabajo todo el día, pues debo pagarle al prestamista. Para evitar que sea el mafioso quien lo busque y lo amenace como lo hace cada vez que se atrasa en los pagos. Y será mejor que me apure en ir a verlo, porque no quiero que otra vez venga a cobrarme como la vez pasada. Una vez allí, el prestamista lo invita a pasar y le dice que ahora su empresa se está mudando a otra ciudad más lejana. Juanito se preocupa porque no podrá ir tan lejos para pagarle. Entonces, el mafioso le dice que ya no hace falta que le pague ni un centavo más a él, porque ahora a quien deberá de pagarle es a Pedro. Juanito, no te preocupes, que a ti en nada te va a perjudicar que mi empresa se mude a una ciudad lejana, ya que de ahora en adelante deberás de pagarle las mensualidades de la deuda directamente a Pedro. Obviamente, esto sorprendió a Juanito, que se queda mirándolo con cara de quien no comprende nada y prácticamente sin poder respirar. Pero su sorpresa aumenta conforme el tipo sigue hablando, porque ahora le dice que desde el principio fue Pedro quien lo hizo endeudarse. Y es que el muy desgraciado le dijo a Juanito que su padre hizo una apuesta millonaria con Pedro pensando en que le podría ganar, pero perdió, y como no tenía el dinero necesario para pagar su deuda, entonces Pedro contrató a unos gorilas para que lo desvivan. Escucha, muchacho, ahora te voy a decir la verdad y lo haré únicamente porque me caes bien. Y lo que realmente pasó con tu padre es que debido a que él no quiso pagar su deuda millonaria, Pedro contrató a unos especialistas para que lo lleven a conocer el cielo de los capibaras. Sin tener ninguna empatía y en realidad nada de humanidad, el muy hijo de la grandísima fruta hijo de fruta, de esas frutas que se venden en las esquinas, lo bota a la calle como si fuera menos que una bolsa de basura. Adiós, muchacho. Juanito no responde nada, él simplemente se deja empujar. En cuanto el hijo de fruta cierra la puerta, llama por teléfono al verdadero culpable de la desvivisión del padre de Juanito para decirle que todo estaba saliendo de acuerdo a lo planeado. Mientras tanto, en la calle, Juanito está llorando con desesperación.
En ese momento, Juanito sentía que todo el peso del mundo lo estaba aplastando. El dolor en su alma era tan grande que apenas podía mantenerse de pie y por eso, apoyándose en las paredes, para no caerse, encaminó sus pasos hasta el edificio en donde trabaja Pedro. Y bueno, recordemos que cada centavito que gana Juanito se va a pagar su deuda, por lo que sigue usando las mismas zapatillas de hace 13 años y su ropa, además de estar desgastada, está apestosa, porque con el frío que hace, no la pudo lavar. Al verlo en ese estado, la recepcionista no le permite pasar. Disculpe, joven, pero el presidente de la compañía es una persona muy importante y ocupada. Por lo que, si usted no tiene una invitación, yo no puedo permitirle ingresar. Juanito se limpia las lágrimas y le insiste en que necesita ver al presidente de la compañía. La recepcionista insiste en que no lo puede dejar pasar sin una cita previa, y agrega que si no se va entonces llamará a seguridad. Juanito no se mueve, pues no piensa irse sin hablar con Pedro, y en ese alboroto estaban cuando Johnny desde lejos ve a Juanito y lo ayuda. La expresión en el rostro de Juanito demuestra que se siente furioso, y mira con desprecio a Johnny en lugar de agradecerle por la ayuda. La recepcionista, avergonzada y temerosa de perder su empleo al haber ofendido al invitado del dueño de la compañía para la cual trabaja, se disculpa con una reverencia y «Johnny», le dice a Juanito que espere un rato mientras que él irá a anunciarlo. Entonces, le avisa a Pedro que Juanito ha ido a buscarlo y que ahora mismo lo está esperando afuera. Esto sorprende mucho a Pedro, que no sabe si sentirse contento o lleno de rabia. Tan solo sabe que quiere verlo así, que le dice a Johnny que lo haga pasar. Mientras Juanito esperaba, pensaba pestes sobre Pedro, se lamentaba de haberlo amado tanto que tan solo para no hacerle daño con sus miserias, a pesar que lo amaba, prefirió alejarse sin decirle nada, aunque eso le rompió el corazón, mientras que a Pedro no le importó desvivir a su padre y encadenarlo a una deuda millonaria sin sentir ningún remordimiento. Y es que por culpa del mafioso, ahora el prota cree que Pedro tiene la culpa de todo. Así que, cargando toda su rabia y su dolor por la traición del hombre que decía que lo amaba, Juanito entra en la oficina. Pedro se encuentra de espaldas a la puerta, parado frente al ventanal, para disimular lo que siente al saber que está a punto de ver a su Juanito. Y mientras intenta no ponerse nervioso, escucha la puerta abrirse con fuerza, por lo que voltea inmediatamente, encontrándose con la mirada furiosa de Juanito. Pero es tanta su alegría de verlo, que no se da cuenta que Juanito está furioso. En cuanto ve a Juanito, le pregunta en un tono amable cómo ha estado. ¿Cómo has estado, Juanito? Me alegra verte. Juanito no le responde, y mostrando toda la furia que siente, le reclama bruscamente por todo lo que él cree que le ha hecho. Es decir, le grita acusándolo de estafar y desvivir a su padre y de meterlo en problemas con mafiosos. ¡Tú! ¿Cómo pudiste ser capaz de hacerme esto? ¡Maldito hijo de fruta! De haber sabido cómo eras tú realmente, yo nunca me habría involucrado contigo. Y tanta era la rabia que sentía Juanito que estiró su mano con la intención de estampar a Pedro, pero él la interceptó en el camino. Allí se dio cuenta de que el prota no venía en son de paz, así que cambió su actitud amable del inicio por una actitud de ser el dueño del mundo, recordándole que no debería de ser grosero con sus acreedores, especialmente si les debe una suma de dinero tan grande, a lo que el prota replica que esa deuda la creó él mismo jugando con la vida de su padre, y agregó que él fue el causante del supuesto accidente que lo envió con San Pedro. Estas palabras desconcertaron a Pedro, que puso cara de no saber de qué rayos le estaba hablando. Juanito notó esa expresión, por lo que, abrigando una pequeñísima esperanza en su corazón, le preguntó a Pedro si en verdad él tuvo la culpa de la desvivisión de su padre. Y bueno, tú y yo sabemos que Pedro es inocente, pero el muy menso caradura prefiere dejar que Juanito lo crea culpable de todo, porque según él piensa que si le aclara el malentendido a Juanito, entonces el conejito volverá a ingeniárselas para abandonarlo, y pues que Pedro quiere evitar eso. Así que empieza diciendo que antes de lanzar acusaciones debe primero tener pruebas, y que además, aunque fuera culpable, eso de ninguna manera anula su deuda, por lo que es mejor que se comporte con respeto, ya que si no tiene dinero para pagarle, entonces Pedro puede y tiene todo el derecho a demandarlo por fraude. Juanito se asusta mucho porque piensa que si el pelinegro fue capaz de desvivir a su padre, entonces demandarlo por fraude y enviarlo tras las rejas de seguro que también puede. Entonces la cara del conejito deja ver que está asustado, porque la cantidad que Pedro quiere que le pague supera por mucho lo que él puede reunir ahora que ha perdido uno de sus trabajos. Entonces Pedro le dice que si no tiene dinero le puede pagar de otras maneras, como por ejemplo tomándose toda su leche o dejando que se coma su durazno. Juanito, sé que te gusta pagar tus deudas, así que espero que me pagues todo el dinero que me debes y que lo hagas puntualmente. ¿Y qué pasa si no me alcanza? Ya te lo dije. Si no me pagas lo que debes,
te demandaré por fraude y te irás derechito tras las rejas. Pero es demasiado, Pedro. Tú me estás cobrando un interés mucho mayor al que me cobraba el mafioso. Bueno, Juanito, también existe otra forma en que puedes pagarme. ¿Sabes? Por tratarse de ti, permitiré que me pagues la deuda, dejando que me coma tu durazno. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves, malgrito hijo de fruta? Realmente eres despreciable, Pedro. Así que ahora quieres hacerte al inocente. Pues fíjate que fuiste tú mismo quien me ha convertido en lo que soy. Antes te lo daba todo a cambio de nada, pero eso ya es pasado. Ahora deberás pagarme el dinero que me debes, y si no quieres tomarte mi leche, entonces deberás devolver hasta el último centavo. ¿Entendiste? Entiendo, malgrito. Así que dame tu número de cuenta para hacerte las transferencias. No, Juanito, nada de número de cuenta. Quiero que vengas personalmente a pagarme tu cuota mensual, y si llegas tarde o si falta un solo centavo, te lo cobraré a mi manera y no podrás sentarte. Ya lo verás. Eso nunca va a pasar ¡Hijo de Te pagaré hasta el último centavo en la fecha acordada. Pues prefiero deslomarme trabajando antes que dejarte tocar mi durazno. Juanito salió de la oficina más furioso de lo que estaba cuando ingresó, y ni siquiera se molestó en disimularlo, ya que mandó a volar al pobre Johnny, que le ofreció llevarlo hasta su casa como un gesto de amabilidad. Espera, Juanito, te llevaré a tu casa en mi auto. Pero el prota le dejó en claro que no necesitaba de él ni de nadie. No, gracias. Eso no será necesario. Rápidamente se metió al ascensor manteniendo la actitud firme hasta que las puertas del ascensor se cerraron y recién en ese momento el pobre Juanito se dejó caer al suelo sintiéndose vulnerable y destruido hasta lo más profundo de su corazón, que se negaba a creer que pasó tantos años amando y extrañando a un monstruo, capaz de las peores cosas. Y entre la angustia y la desesperación su corazón deseaba que Pedro sea inocente. ¿Tú crees que yo estoy mal por buscar venganza después de tantos años? Preguntó el dueño como si el sirviente pudiera decirle lo que realmente siente. En fin, Johnny no respondió nada, pero tú y yo sabemos lo que está pensando. En fin, ahora vemos que Juanito está saliendo de su turno en el trabajo y se le ve demasiado cansado. De hecho, ahora que Pedro es el acreedor oficial de la deuda, el pobre muchacho trabaja mucho más y come mucho menos, y por demás está decir que ya ni siquiera duerme. Y por eso su organismo está a punto de colapsar. Y es que en lo único que ahora piensa Juanito es en conseguir más y más dinero, porque sabe que Pedro es perfectamente capaz de cobrarle la deuda a su manera. Y tan solo de pensarlo, Juanito siente que se le revuelve todo, por lo que prefiere trabajar de día y de noche sin descansar. Pero su cuerpo no está hecho de metal ni de madera, así que cuando estaba sirviendo las bebidas a los clientes, debido al exceso de trabajo, su cuerpo tiene cansancio extremo, por lo que sin darse cuenta se le resbaló de las manos una botella que estaba sirviendo en el restaurante. Inmediatamente empezó a levantar los pedazos rotos con sus propias manos, y los cristales se le incrustaron sin que Juanito se diera cuenta. Y supongo que en parte se debe a la vergüenza y al miedo que tiene de perder otro trabajo, ya que está desesperado por juntar la cantidad que Pedro le exige. Además de que el pobre prota está tan cansado que ya ni se da cuenta de nada. Pero la que sí que se dio cuenta de todo es la bruja. Digo la dueña del restaurante, que se portó de lo peor, pues de muy mala manera se encargó de hacerlo sentir terriblemente miserable y poquita cosa. El pobre Juanito soportó cada palabra hiriente con la cabeza baja y se tragó el orgullo y le pidió perdón humildemente, comprometiéndose a no volver a cometer más errores que valgan verdades, pues sí que se pasó todo el mes equivocándose en todo, y no es porque Juanito no sepa trabajar. Lo que pasa es que está demasiado cansado, pero él está soportándolo todo nomás porque necesita juntar dinero. Y por eso mismo es que me da mucha rabia que la bruja le diga que ese mes no le va a pagar ni un centavo. O sea que lo hizo trabajar como un burro y de gratis. ¡Vaya bruja! El prota ya está de regreso en casa, y el Ojitos de Gato lo recibe con su alegre sonrisa. Y bueno, la verdad que cada que aparece este personaje, yo no puedo evitar recordar que le pidió a su amigo que lo ayude a extraer su leche con sus propias manos, y que además su amigo aceptó.
En fin, que ahora le pregunta si está enfermito o algo así porque lo ve muy pálido y ojeroso, y no es para menos ya que no duerme ni come ni nada, y por eso el Ojitos de Gato está preocupado y le dice que por favor descanse un poco, ya que dentro de un rato deberá volver a salir a trabajar. Juanito evita responderle porque sabe que no puede darse el lujo de descansar nada, y le pide que utilice sus influencias para ayudarlo a conseguir otro trabajo más, que no le importa si es un trabajo desagradable o si es peligroso o si hay riesgo de irse al cielo. Juanito le dice con total convicción que sea lo que sea, porque necesita más dinero. Y mientras dice esto, mentalmente está pensando en que desearía poder sonreír para disimular lo mal que se siente, pero que ya no tiene fuerzas ni para fingir una sonrisa. El Ojitos de Gato parece que de verdad le tiene cariño a Juanito porque apenas le pidió ayuda, él inmediatamente le consiguió un trabajo. Y allí lo vemos recontento diciéndole a Juanito que le ha conseguido un empleo de limpieza en el salón donde su amigo trabaja como mesero. Le dice que además pagan súper bien y que no es peligroso. Y bueno, parece que la definición de peligroso que tiene el Ojitos de Gato es muy diferente a la que yo tengo. Y al principio pensé que yo estoy siendo exagerado, pero luego me di cuenta de que tenía razón, y ahorita te explico por qué. El trabajo de Juanito consiste en hacer la limpieza de las habitaciones después de que se marchan los invitados, y luego ir a la cocina para lavar los platos. Entonces, Juanito muy contento le dice a su nuevo jefe que él es muy bueno haciendo la limpieza y también lavando platos. El jefe le da la bienvenida, y por fin, después de mucho tiempo vemos al prota sonriendo contento y agradecido con su roomie, porque le ha conseguido un trabajo que además de pagar bien, resultó ser bien fácil. Y Juanito está consciente de que en ese restaurante lo que se vende es carne cruda. ¿Sí me entiendes? Y al principio le causó mucho asco, pero luego pensó en que sus propias circunstancias no le permitían juzgar a la gente, porque cada uno tiene sus motivos. No tengo derecho a juzgar a nadie, sobre todo después de las cosas que he tenido que soportar para conseguir dinero. En fin, que al llegar a la cocina, una amable señora lo recibe con una linda sonrisa, y además le invita a comerse una fresa. Ven aquí, muchacho, siéntate un momento a comer, y así descansas un poco mientras conversamos. Juanito se queda sorprendido y muy contento porque comer fruta en Corea es un lujo que muy pocas personas pueden darse. Y no, yo nunca he estado en Corea, pero veo animes y series, y así me enteré de eso. Y bueno, que la señora trata bonito a Juanito. Le dice que es muy bonito, muy jovencito y muy delgadito, y que todo eso lo pone en una situación de peligro debido al tipo de comida que se vende en ese lugar, y con total honestidad, le recomienda que ahorre todo lo que pueda para que no sea necesario que se quede por mucho tiempo, y lo peor de todo es que la amable señora tenía razón sobre el peligro de trabajar en un lugar como ese, y prepárate porque lo que se viene te romperá el corazón. Porque al pobre conejito le van a romper su túnel de juguete con varios autos de juguete, y la verdad es que al verlo hasta me dolió a mí. Resulta que un día Juanito estaba haciendo la limpieza, cuando de la nada su compañero de trabajo le pide que lo reemplace por unos momentos, ya que tiene una emergencia de esas que si no corres al baño o te demoras un minuto, pues que cuando llegas ya es demasiado tarde. Juanito no quiere, pero ni modo, porque antes de que pudiera responderle nada a su compañero, este ya le había puesto la bandeja con la merienda en las manos para salir corriendo a toda prisa, mientras que apretaba el asterisco para que nada se le escape en el camino. ¿En serio, narrador? Yo estaba a punto de comer algo. Amiga, mejor toma agüita, porque la vas a necesitar. El prota ingresa con la bandeja de comida a la habitación que le habían encargado, y para su sorpresa, allí adentro estaba el mafioso que lo estuvo exprimiendo con la deuda de su padre durante 13 largos años. Y el tipo no estaba solo, sino que lo acompañaban todos sus socios, ya que al parecer estaban celebrando un nuevo negocio. Mientras acomoda los platos y sirve los alimentos, el mafioso le dice que se siente allí con ellos para que los acompañe a comer, como si no fuera por su culpa, que el pobrecito está viviendo en la miseria. Obviamente, Juanito rechaza la invitación, sin dejar de servir la mesa, diciéndole que no se puede sentar con ellos, porque está trabajando, y ya se disponía a marcharse cuando... uno de los secuaces del mafioso lo atrapa del brazo. Este subordinado del mafioso llamado Demonio del Palote, al escuchar que su jefe le dijo a Juanito que se siente, se dio cuenta de que esta era la oportunidad que había esperado por 13 años, ya que desde la primera vez que lo vio había querido quitarle su durazno para comérselo, pero su jefe nunca se lo permitió, así que durante años se quedó con hambre. Y lo peor es que además de que está trabajando en ese lugar, pues que ahora el mafioso ya no necesita para nada a Juanito, así que le dice al Demonio del Palote que haga lo que le dé la gana.
O sea que si tiene hambre, pues que se lo coma. ¿Pero qué te ocurre? ¿Acaso no entiendes que estoy trabajando? Por favor, déjame ir, que tengo muchas cosas que hacer todavía. Vaya, trabajas en este restaurante pero te niegas a darme de comer. Realmente eres muy arrogante. Estás confundido, yo no hago eso. Yo trabajo en la limpieza, y ahora estoy justo a la mitad de mi turno. Por favor, déjame ir, que tengo muchos platos que lavar todavía. No puedo quedarme aquí. Así que por favor, ya déjame ir. La vendedora de carne sigue comiendo como si no pasara nada, hasta que el mafioso le ordena salir y que pase lo que pase, y escuche lo que escuche, que no entre porque estarán ocupados. ¿Usted qué dice, jefe? Tengo mucho hambre, ¿me puedo comer al conejito? Haz lo que quieras. Esto es mejor que lo veas con tus ojos, pero no te asustes. Juanito cayó a un abismo infernal de tristeza y desesperación, porque sin darse cuenta ni poder evitarlo, ahora estaba en el infierno y los fantasmas lo rodeaban llenándolo de miedo y dolor, una y otra vez. Ya sin fuerzas para luchar contra los demonios malignos del mal, el pobrecito rogó a todo pulmón que alguien lo ayude. Gritaba que por favor lo salven, pero nadie llegó para rescatarlo. Manera de describir lo que siento, pero quisiera morderlos. Y ya que soy una ardilla, pues me comería sus nueces para que aprendan. Te apoyo, ardillita, muérdelos y quítales sus nueces a los malandros, porque eso que estamos viendo que le hacen al pobrecito uquecito no es justo. Juanito nunca pudo soportar en su boca el sabor de la leche, por lo que en cuanto sintió su sabor, el estómago se le revolvió y terminó arrojando todo el contenido sobre la berenjena del mafioso. Lamentablemente el mafioso se enojó mucho al ver que su verdura estaba toda sucia, así que lo castigó de la peor manera. Para colmo, el subordinado que se estaba devorando las almendras y el arroz como si no hubiera un mañana, agarró su celular con la mano que le quedaba libre y empezó a grabar todo lo que estaba ocurriendo mientras que se ríe sin parar.
Y la verdad que voy a necesitar terapia porque esa manada de ballenas no tiene compasión con el pobre conejo asustado que por más que intentó escapar no lo logró. Dicen que no se debe de llorar sobre la leche derramada, lo cual significa que una vez que algo ya ocurrió, pues por más que lloremos no podemos retroceder en el tiempo y por eso es mejor prevenir que lamentar, porque toda esta destrucción se pudo haber evitado si Juanito le hubiera hecho caso a la señora amable que le aconsejó no trabajar en ese lugar, pues porque allí lo que se vende es carne, y pues que él está hecho de carne. Y discúlpenme si con esa frase mi mente se fue por un instante a mi lugar feliz, en donde el dinosaurio le dice eso a Morita. ¡Ey! Espera, ¿qué dices que dijiste? Bueno, creo que acabo de fusionar dos películas distintas y es que así quedé al tener que ver cómo esos 5 malandros rellenan el túnel del pobre conejito. En fin, Juanito tiene toda la piel decorada con pintura de colores, muchos colores, y tanta fue la decoración y la pintura que le pusieron en la cara que prácticamente tiene un ojo cerrado. ¡No puede ser! Pero si es y para colmo tuvo que soportar que le den tanto y tantas veces sus consejos que ahora prácticamente no puede caminar. Viendo el lamentable estado en que lo dejaron el jefe, no puede evitar sentir compasión y remordimiento, pero no puede decir nada. En primer lugar, porque no quiere que el mafioso lo desviva. Y en segundo lugar, porque nada de lo que diga justifica que a pesar de sus gritos, nadie lo haya ido a ayudar en toda la noche. Así que tan solo se limita a darle dinero a manera de compensación y le advierte que aunque no lo parezcan esos mafiosos, son poderosos y malvados, por lo que es mejor que se olvide de todo lo ocurrido y siga adelante con su vida. El prota quiere contestarle, pero se queda en silencio apretando con todas sus fuerzas el dinero porque... Juanito ya lo sabía, pero escucharlo decir esas palabras lo hicieron sentir insignificante. Y no es para menos, pues de esta manera le está diciendo que Juanito y su dignidad no valen nada, pues, si a un poderoso le da la gana, lo puede convertir en su juguete, y él simplemente tiene que soportarlo, y pensando en poderosos abusivos, la imagen de Pedro llega a su memoria, recordando que si no le paga a tiempo, entonces el lobo de ojos azules también lo morderá. Por eso, por favor, escucha este consejo que te doy. Evita el peligro porque en todas partes hay gente mala y tampoco hagas amistad con cobardes, porque a pesar de que sean buenos y sientan compasión por ti, el miedo les impedirá ayudarte. Así que ya sabes, cuídate mucho. Y ahora sigamos con la piñata, digo con Juanito, quien, a pesar de que apenas si puede con el peso de su propia alma, se fue a su trabajo en la estación de gasolina, pero allí el encargado lo despide inmediatamente diciendo que es imposible que atienda a los clientes con toda la cara pintada de colores. Juanito insiste en que necesita el trabajo, que por favor no lo despida, pero el encargado nomás le da el dinero y se marcha. El prota se siente fatal porque realmente necesita el dinero para pagarle a Pedro, y en menos de un día ya lo botaron de 2 trabajos, por lo que con el ánimo por el piso se sienta en una escalera en medio de la calle y temblando de dolor se pone a contar el dinero que le dieron en ambos lugares y se lamenta porque no le va a alcanzar para cubrir la cuota del mes. Allí vemos que el prota camina reprochándose y preguntándose a sí mismo si es que acaso todo fue su culpa, y quisiera decirle que no es su culpa, pero lamentablemente sí lo es, y espérate que te explico. En primer lugar, Juanito, siendo apenas un estudiante, nunca debió de asumir la deuda de su padre, por mucho que hayan amenazado con desvivir a su madre porque la señora tiene manos y tiene piernas. Y lo que el prota debió hacer es advertirle a su madre lo que estaba pasando para que vayan a la policía. Además, debió decirle a Pedro lo que estaba ocurriendo, y Pedro se lo habría dicho a su hermana y ella se habría encargado de esos malandros con tan solo una llamada. Porque eso es lo que hacen los adultos que tienen poder cuando son buenos: resolver. Y de esa manera Juanito no habría pasado por todas las desgracias que pasó y bueno, ahora el conejito y el lobo de ojos azules estarían juntos pasando el invierno abrigaditos en lugar de estar odriándose. Si tú piensas que la culpa no es de Juanito, entonces dímelo en comentarios, y así yo también puedo aprender una forma diferente de ver las cosas. En fin, que ahora, si quieres, puedes apoyarme con tu like para seguir haciendo más videos. Vemos la tremenda resiliencia que tiene el prota, aunque también podríamos decir que el pobrecito está en negación, o peor aún, ya que se podría decir que Juanito está invalidando lo que siente, y se está negando a sí mismo el derecho a estar y sentirse mal, ya que se dice a sí mismo que todo lo malo ya pasó, y que ahora está bien y no faltará quien diga que eso es resiliencia. Pero, a mí me parece que tenemos derecho a validar la forma en que nos sentimos, ya sea emocional o físicamente. Y en el caso de Juanito son las dos cosas, porque además de que le reventaron el durazno hasta convertirlo en puré,
Lo obligaron a tomarse la leche, y pues tiene el alma en pedazos y tiene todo el derecho del mundo a sentirse mal y por eso está allí metido en su cama hecho bolita. Pero, lamentablemente, el prota no puede darse el lujo de descansar, porque llegó la fecha de pagarle a Pedro, que lo tiene amenazado con hacerle una demanda por fraude si no le paga puntualmente la cantidad acordada. Así que, haciendo su máximo esfuerzo, el prota intenta levantarse mientras le dice a su amigo que no se preocupe porque él está bien y todo lo que necesita es que le preste su gorra. El Ojitos de Gato se preocupa mucho de que Juanito salga a la calle, estando enfermito, por lo que intenta detenerlo, ya que quiere que vayan al hospital para que lo curen, y también a la policía, y además le reclama por no haberle avisado, y también le recuerda que puede contar con él y con su novio detective para ayudarlo, y nuevamente le insiste para que si no quiere ir al hospital ni a la policía, al menos que se quede en la cama hasta que se mejore. Pero Juanito no entiende razones, porque en su mente está escondida la culpa, pero él no lo sabe. Y de todas maneras sale a buscar al lobo con una gorra para que le tape el maquillaje que tiene en el rostro. Juanito, ese maquillaje no quedará oculto con una simple gorra. Tenemos que ir primero al hospital. Además, el detective y yo te ayudaremos. Amigo, sé que tienes razón, y te agradezco por preocuparte tanto por mí, pero debo pagarle a Pedro antes de que se termine el día. Esto es lo que Juanito quiso responderle al Ojitos de Gato, pero se limitó a bajar la mirada mientras le decía que no se preocupe por él porque está bien. Tranquilo, amigo, que no estoy tan mal, así que debo ir a trabajar. Y lo único que necesito es que me prestes tu gorra, por favor. A pesar de que la pena sí puede caminar. Soportando el dolor que recorría todo su cuerpo, Juanito cruzó la ciudad a toda prisa para llegar a la oficina de Pedro antes de que se termine el día, ya que según lo acordado, si Juanito no llegaba a tiempo o si le faltaba un solo centavo de la cuota que mensualmente debe entregarle, entonces el prota deberá de compensarlo tomándose toda la leche de Pedro directamente de su botella. En fin, que ahora estamos dentro de la oficina de Pedro, quien al verlo parado frente a él se alegra, pero lo disimula con un comentario desafortunado que enfurece a Juanito. Pues Pedro mira su reloj y dice: Llegaste justo a tiempo, Juanito, ya que si te demorabas 2 minutos más no lo habrías logrado. Toma tu dinero, hijo de fruta. Juanito de muy mala gana le lanza contra el suelo el sobre con el dinero. Pedro pasa por alto esta acción prepotente del prota porque lo conoce y sabe que el punto débil de Juanito siempre ha sido su orgullo. Así que es en su orgullo en donde más duro le va a dar. Así que sin decir nada, pero con un gesto de reprobación en su cara, el lobo se agacha a recoger el sobre y tras contar el dinero, le dice a Juanito que su cuota del mes está incompleta. Faltan 500. A lo que Juanito, tratando de mantener su cara oculta bajo la gorra, le responde que el siguiente mes le llevará la cantidad faltante. En la siguiente cuota del próximo mes, te daré lo que le faltó a esta... Entonces Pedro le recuerda lo que acordaron esa vez que conversaron sobre la deuda. A lo que Juanito, muy asustado, vuelve a responder que le pagará el dinero que falta el siguiente mes, pero Pedro le insiste en que ese no era el acuerdo, así que le dice que se arrodille y cumpla con la compensación acordada. Arrodíllate y abre la boca. Estas palabras hicieron temblar de miedo a Juanito porque ya venía bastante maltratado. ¿Cómo puedes pedirme algo así? Por lo que intenta darle explicaciones a Pedro para que acepte esa pequeña cantidad de dinero solo por esta vez y que el próximo mes ya le pagaría completo. Pero Pedro no quiere y de un momento a otro le quita la gorra. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué fue lo que te pasó en la cara, Juanito? ¿Acaso a ti te importa lo que me ocurre? Mira, es mejor que dejes de fingir que te preocupas por mí. Y simplemente, hazme lo que desde siempre ha sido lo único que te ha interesado hacer, conmigo. Puedo entender que Juanito no crea en la preocupación de Pedro, pero ¿a qué se refiere cuando dijo eso, de lo único que le ha interesado hacer? Ardillita, mejor ve un ratito a tomar agüita y me traes a mí también un vaso. Mientras que la ardillita se va a tomar agüita porque está chiquita y lo que le sigue al análisis la puede traumar. Y luego yo tendré que darle terapia psicológica. ¿Qué pensaste? En fin. Banda se vienen situaciones que además de ser intensas y dolorosas, tanto para los personajes como para los lectores, y más adelante verás a lo que me refiero, pues además de eso también son complicadas de analizar, porque en el inconsciente de Juanito está escondida una culpa muy grande y muy profunda que le impide sentirse merecedor de algo bueno. Y para colmo, el mismo prota no sabe que tiene esa culpa allí escondida. Y lo que pasa es que cuando Juanito era estudiante tenía el sueño de ser millonario porque siempre fue muy pobre y por eso se esforzó para estar becado en la más prestigiosa de las escuelas y para ayudarlo a cumplir su sueño. El padre de Juanito le alquilaba un lugarcito en la capital,
que por mucho que estuviera en la punta del cerro, igual no es gratis. Además de todos sus gastos, y por eso, el prota piensa que si su padre se endeudó apostando es por culpa suya, y por eso es que él tiene la culpa de que lo hayan desvivido, y como él se siente culpable de la desvivisión, entonces el pobrecito siente que se merece el peor de los castigos, ya que si no fuera por él, entonces con su padre, que era un buen hombre, seguiría con vida. Pero todo ese razonamiento está equivocado. En primer lugar, porque nadie tiene la culpa de las acciones que libremente deciden hacer los grandes. Y en segundo lugar,